Llegan un poquito más tarde. Muy bien. Bueno, vamos a retomar un poquito algunos conceptos. Nosotros veníamos trabajando en esta última unidad sobre los espacios educativos y por eso trabajamos en un primer momento materiales que tienen que ver con pensar en la diversidad y en la heterogeneidad que se encuentra en las instituciones educativas. Y esto tiene que ver un poco con los desafíos que se presentan y cómo pensar actividades o acciones o proyectos que salen del espacio característico de una iglesia, donde uno tiene como una referencia más clara de el desarrollo de la actividad y donde se supone hay gente que se acerca en una búsqueda específica. Cuando nosotros pensamos en espacios que salen por fuera de la iglesia y que tienen que ver con una escuela o con algún ámbito de ese tipo, nos encontramos con gente que no necesariamente está en una búsqueda espiritual, sino que buscan lo que esa institución ofrece, una búsqueda educativa, una búsqueda de salud, o de lo que fuera, según la actividad en la que estemos participando, y entonces presentar un proyecto de esas características tiene que poder adaptarse y entender qué es lo que está sucediendo y abrir la perspectiva a, bueno, ¿cómo se hace en esos espacios donde hay que ofrecer una convocatoria con gente que se encuentra con eso o que lo busca sin tenerlo tan claro? Porque muchas veces nos pasa que en las instituciones las familias que llegan dicen porque acá pasa algo distinto y no pueden explicar muy bien qué es eso distinto que acontece en escuelas vinculadas a iglesias, pero hay algo que perciben distinto. Eso es cuando hacemos bien el trabajo, ¿no? Cuando estamos atentos a una formación de cuidado, a ofrecer algo más. Y no siempre somos tan explícitos en las cosas que ofrecemos o que brindamos. En la semana siguiente trabajamos algunos conceptos que tenían que ver con las enseñanzas implícitas. Recuerdan que ahí estuvimos trabajando sobre el peso de la palabra del docente. A mí me parece que el material de Mankowski es muy interesante porque es una investigación que pone un poco el acento en todas aquellas cosas que los docentes transmitimos implícitamente y explícitamente. De las explícitas somos un poco más conscientes y podemos tener mayor control, pero en las cuestiones implícitas, nuestros gestos, nuestras miradas, nuestras aseveraciones, los juicios de valor que emitimos dan por tierra a veces con nuestras buenas intenciones. Entonces, a mí me parece que esa investigación es una joyita porque nos permite mirar cómo a veces con la mejor de las intenciones terminamos cometiendo graves errores o lastimando incluso a las personas con las que intervenimos. Y en ese punto la tarea pastoral a mí me parece que es muy cercana a la tarea, bueno, todo el tiempo me parece que son tareas muy cercanas, roles que se parecen, aunque tienen énfasis diferentes, pero por eso me parece interesante el poder pensar en las huellas, en las marcas, en las enseñanzas implícitas que transmitimos. Hace poco tiempo encontré a un compañero que participaba en actividades de la iglesia cuando éramos muy chicos. Hacía muchísimo que no nos veíamos y todo su pensamiento es las cosas que quienes eran líderes en nuestro grupo le fueron marcando o que tenían que ver con su propio crecimiento o con su forma de ser o su carácter. Y tiene más de 50 años y lo está y lo trae como algo que lo acompañó toda su vida, creo que positivamente, pero en algún punto también ese juicio de valor que emitió alguien ahí tuvo un peso que lo vuelve a traer y lo vuelve a traer. En algún punto ayuda y en algún punto también hay algo que puede, si no estamos atentos a lo que decimos, marcar y dejar huellas que pueden ser un poco complejas, ¿no? Entonces, cuando miramos esas, el poder pensar y poner sobre la mesa el tipo de reacciones que tenemos o comentarios que hacemos o cómo valoramos esos intercambios, me parece que es fundamental.
Bueno, el último encuentro estuvo Inés, que creo nos trajo una perspectiva bastante interesante, ¿no? Desde la tarea concreta, desde el cómo posicionarse frente a esos, o los desafíos que nos atraviesan a quienes ocupamos esos lugares. Y algo que a mí me parece interesante, que ella no puso sobre la mesa, pero que me gustaría traer también, es el vínculo entre esos equipos pastorales y los equipos directivos, porque es un equilibrio complejo. La figura pastoral tiene un peso, debería tenerlo, tiene una autoridad, de esto venimos hablando cuando hablamos de los juicios de valor. Y hay que articular o mirar cuál es el rol con el equipo directivo, que tiene que tomar decisiones, que tiene que organizar la tarea, y a veces esos roles pueden ser complejos en cómo la gente se vincula con ambos roles o el lugar que alguno de ellos ocupa. ¿Quién tiene más autoridad, el director o el pastor? Depende, ¿no? Depende de las instituciones, depende desde cómo esas escuelas se organizan, depende el lugar que la iglesia le da a la escuela, quién es el responsable de evaluar el rol del director, quién es el responsable de evaluar el rol del pastor. Entonces ahí siempre hay un juego que también en estas situaciones tiene que ver con juegos de poder. Y ahí el discurso, la articulación o la construcción de esos intercambios no es menor. Cuando nosotros miramos ingenuamente esos vínculos, a veces se generan complicaciones en los intercambios entre los equipos pastorales o la capellanía y los equipos directivos. Y esto no es menor, porque además del vínculo entre los equipos, en todos los espacios, los docentes o quienes intervienen también buscan esos intersticios para ver a quién recurrir, cómo encontrar un atajo, por dónde encontrar un intercambio distinto. Entonces, ahí hay algo que también es importante tener presente en términos de ese equipo, ese trabajo en equipo del cual hablaba Inés cuando hablaba de construir siempre un trabajo en conjunto con los otros. Sí, eso, perdón, pero eso me llamó la atención y qué bueno que ella destacó que logró en uno de los colegios que estuvo en Brasil, creo que en Río Grande, esa transversalidad de trabajo con todas las maestras de la primaria, cuando trabajaron los temas estos de la paz, el amor y la paz después. Eso no es nada fácil, digo. Ujú. este, Formar un equipo donde se pueda trabajar el tema de distintos ángulos y que trabajen las maestras en conjunto con la pastora. Sí. Y ahí hay algo como de mucho valor en diferentes líneas. Por un lado, lo que es lograr la articulación con las docentes. Por otro lado, el lograr esa articulación con docentes que no necesariamente son creyentes o sí, pero no participan de la misma comunidad. Entonces ahí hay otro elemento que es cómo comprometer en ese trabajo a personas que no necesariamente comparten esos espacios de pertenencia o de fe. Así que hay un mérito particular. Ella hizo bastante hincapié en las instituciones metodistas porque su propio recorrido pasa por ahí, pero una de las dificultades que hoy estamos teniendo, no sé en otras iglesias, pero es que no, nuestro personal, o tenemos muy poco personal dentro de las instituciones educativas que forma parte de la iglesia. Entonces hay algo de la identidad que se pretende de que estas instituciones educativas tengan y quienes llevan adelante el proyecto cotidianamente. Ahí hay un trabajo donde el equipo pastoral tiene un rol fundamental, porque ¿cómo se transmite esa perspectiva, esos objetivos que la iglesia que tiene una escuela pretende que se lleve adelante en esa escuela, cuando no hay demasiado personal que se haya formado o que forme parte o que lo comprenda, ¿no? Ese es un gran desafío
En nuestras escuelas seguro. Hoy justamente tuvimos una reunión de escuelas metodistas de Argentina con el obispo y tratando de hacer un pequeño cierre del año. Y uno de los mayores reclamos es esto de poder trabajar, bueno, ¿cuáles son los objetivos que la iglesia tiene respecto de esta escuela? ¿Qué tiene que ver con esta identidad, en este caso de escuelas metodistas, pero debe pasar lo mismo con cualquier otra denominación, donde, bueno, una iglesia que tiene una escuela, ¿qué pretende que pase en esa escuela? No es la iglesia, no puede pasar lo mismo que pasa en la iglesia. Pero para algo una iglesia decide tener una escuela, ¿no? Entonces ahí hay algo que hay que poder definir y hay que poder ayudar a transmitir a las personas que forman parte de la tarea cotidiana. También la problemática personal no idóneo, también, también. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una materia, logramos en muchas instituciones tener un espacio curricular que es orientación cristiana. Sí, ¿Quién da eso? ¿Quién tiene título de profesor de orientación cristiana? Perdón, a ese punto apuntaba, porque tengo la experiencia y conocimiento de un colegio cristiano acá en Tandil que tiene ese tipo de problemáticas, ¿no? Como que descontrasta todo el resto, por una Sí. cuestión mal carácter o lo que fuese, ¿no? Al no ser idóneos en las circunstancias y a veces por ocupar cargos por amiguismo también. Bueno, un poco puede ser por amiguismo, pero a veces tenemos gente en la iglesia que está predispuesta, pero que no tiene formación docente. Entonces, es de la iglesia, pero no tiene formación. Los chicos las desbordan y lejos de ser un buen vínculo o establecer un buen testimonio, genera todo lo contrario, en espacios claro. que tienen que ser atractivos. En general se busca, por lo menos acá lo que veo que buscan personas que tengan alguna formación docente. Este, pero es muy difícil ese tema. Yo siempre lo vi muy complicado porque los padres que mandan los niños, muchos no son creyentes y no desean una educación religiosa. Ujú, Este, a su vez, allí hay una clase de educación cristiana, pero a veces yo veo que lo mandan al colegio metodista, pero no desean una, un involucramiento con la religión ni con la fe. ujú. Entonces yo digo, y la iglesia está sosteniendo un centro educativo que hasta dónde se identifica con la fe, porque fíjate que ni siquiera es, ¿cómo sería? No es confesional, Ujú. es confesional a medias, a veces se vuelve ambiguo. Sí. Entonces se vuelve una institución de educación en valores cristianos. Quizás sea eso lo que los padres quieren, valores. Eh, pero, ¿cómo lograr un trabajo en equipo, con gente que no es cristiana, donde solo la maestra de educación cristiana es la única y los demás, no pertenecen en general a ninguna iglesia? Es complicado, ¿no? Sí, es un desafío cotidiano, ¿eh? Por otra parte, aún en los espacios donde, porque allí Inés nos describía bastante bien la realidad de Uruguay, donde no se puede tener ese espacio, pero aún teniendo un espacio específico de orientación cristiana, es un espacio complejo. Una de las cosas más significativas que yo creo las escuelas tenemos que hacer es el poder decir qué es esta institución cuando los padres llegan, porque muchas veces llegan por recomendación o porque llaman la atención o porque el colegio tiene cierto renombre, pero es muy importante el poder explicitar, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta escuela? Y que esta escuela tiene una identidad que pretendemos que nos haga distintos de otras instituciones educativas, justamente porque hay algo que tiene que ver con esta posibilidad de formación más integral, donde también incluimos esta cuestión de los valores cristianos, en algunos casos más explícitamente, en otros más implícitamente o explicitado en algunos espacios en particular. Yo tengo una anécdota bastante interesante. Yo dirigí bastante tiempo la escuela secundaria de la escuela William Morris que está en el barrio de La Boca.
atendemos una población socioeconómica media para abajo, digamos, porque La Boca siempre ha sido una zona compleja en términos económicos dentro de la ciudad de Buenos Aires. A 2 cuadras del estadio estamos, ¿eh? Em, bueno, parte de la actividad que tenemos, nosotros tenemos la materia orientación cristiana, tenemos espacios de devocional, y lo primero que le decimos a las familias es, esta escuela tiene estas características, si usted viene, tiene que saber que nosotros ofrecemos esto porque creemos que colabora en la formación de los chicos. En la escuela secundaria establecimos durante un tiempo hacer un culto mensual, o sea, suspendíamos la actividad de toda la escuela y toda la escuela secundaria de primero a quinto año nos íbamos al templo y teníamos una celebración similar al culto, con una liturgia bastante parecida. También teníamos, y yo he tenido casos de chicos que me decían, ¿y por qué me llevas al templo si yo no creo en Dios? ¿No? Bueno, tuvimos varias discusiones, varias situaciones en las que le decíamos, bueno, porque elegiste una escuela que tiene esta característica, tu mamá la eligió porque tiene estas características y le avisamos que esto iba a pasar. Entonces, lo que hacemos es pedirte que respetuosamente participes. No necesariamente tenés que creer, pero tenés que poder ver cuáles son las posibles expresiones y las posibles situaciones que tienen que ver con desarrollos de la fe, con mucha actividad ecuménica, porque nuestra población es muy variada en cuanto a sus estudiantes, de todo tipo. Bueno, idas y vueltas. Finalmente, esta alumna terminó dirigiendo varios cultos, porque después empiezan como a tener un vínculo, a poder entender, a poder compartir no necesariamente a formar parte de la comunidad de la iglesia, aunque muchos de ellos vuelven con sus hijos, vuelven a pedir cuando se tienen que casar, sienten que ese es su espacio religioso, que tiene que ver con su fe, a bautizar a sus hijos, lo tienen como espacio de referencia, tal vez no como un compromiso, pero saben que allí pasa algo. Entonces, digo, son espacios que uno abre, ¿no? Y que son otras formas de llegar a una comunidad muy amplia, lo que sí tenemos que ser es cuidadosos y respetuosos de lo que pasa por las familias de cada uno de estos chicos que se acercan a la escuela. En muchos casos lo agradecen y es una puerta de entrada a la actividad de la iglesia, en otros casos no necesariamente. Pero ese es un desafío permanente, ¿eh? ¿Cómo se hace para conectar con los chicos desde esos lugares o con las familias desde esos lugares? Ofreciendo no solamente los valores cristianos, que también está bien, sino también la posibilidad del encuentro, del compartir, de sentirse parte de esa comunidad. Un desafío, que Inés presentaba el otro día y que también nos atraviesa en estos términos de lo que María Luz planteaba, ¿no? Cuánto podemos realmente, qué sentido, cómo colaboramos, cómo ayudamos a construir personas que tengan una perspectiva también distinta frente a la realidad con la que nos enfrentamos cotidianamente. Bien, y por último, entonces hoy nos quedan algunos materiales que tenían que ver con esto también, con la palabra del maestro, con la posibilidad de pensar en el capítulo de Melina Furman que ustedes tienen que ver con esa posibilidad de pensar en la planificación, la mirada sobre el pensar esa idea de enseñar distinto. A mí me parece que estos materiales que tienen que ver con una perspectiva más didáctica o más pedagógica también nos sirve para pensar diferentes situaciones de enseñanza, de encuentro, de predicación, espacios que tienen que ver con la vida, no solo dentro de la institución educativa u otras instituciones, sino con la actividad que podemos desarrollar en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Voy a retomar entonces. La presentación de hace unos encuentros atrás,
en la que se acuerdan que cuando empezamos a hablar de la palabra del docente, yo les decía que traje un poco esta imagen que me parecía, esa mano o esos dedos a veces son dedos acusadores y me parecen como dedos muy potentes que nos pueden, como metáfora, ayudar a pensar en esto que Mankowski señala en su libro, ¿no? Entonces, algunos elementos que tienen que ver con la intención de lo que los docentes queremos decir y las marcas o huellas que eso pueden dejar, cómo la idea de la evaluación o de los comentarios que hacemos tienen que ver con la evaluación y desbordan aquellos espacios en los que nosotros creemos que lo estamos haciendo. Entonces, también es importante pensarlo. Em, y un elemento que en las instituciones educativas estudiamos bastante, que es cómo la evaluación a veces transforma problemas culturales o económicos en problemas pedagógicos, ¿no? Porque forman parte de esa situación de transformarlos en problemas de aprendizaje cuando en realidad son problemas que aparecen por otros lugares. Y destacar esta idea de la palabra del docente, que es imprevisible en términos del futuro, de lo que marca a cada uno de los estudiantes. Algunas de las cosas que Mankowski señala y que me parece está bueno hacer una síntesis. Ella marca algunas de estas cuestiones, ¿no? De desnaturalizar los juicios de valor y poder pensarlos, los propios y los que en la comunidad con la que trabajamos están circulando, porque están instalados, porque determinan, porque influyen sobre nuestros estudiantes también. Entonces, la posibilidad de desnaturalizarlos, de replantearnos saberes, frases, algunas cuestiones que están tan instaladas y que marcan a nuestros estudiantes. La idea de poner en pregunta. En general, las escuelas estamos muy acostumbradas a dar respuestas. Los docentes creemos estar obligados a dar respuestas y desde los lugares de formación eso suele ser un elemento complejo, ¿no? El docente tiene que dar respuesta y enseñamos poco a preguntarnos, a cuestionarnos, a poner en pensamiento crítico sobre las distintas valoraciones que se hacen o los mismos contenidos que estamos transmitiendo. Em, bueno, el volver a pensar en esta idea de la complicidad discursiva en términos de analizar qué sentido tiene explícitamente o implícitamente aquello que estamos señalando. Em, y este último punto que yo retomo de Viviana Mankowski, aquí en la diapositiva, donde habla de la diferencia de la palabra del poder y qué lugar ejerce la palabra de quien enseña, de quien forma, de quien predica, de quien ocupa un lugar de coordinación, un lugar de autoridad, o el poder de la palabra como elemento que permite hacer ese análisis, hacer un cambio, generar una perspectiva distinta respecto de lo que estamos trabajando. Bien, en la semana pasada estuvo Inés y hoy me gustaría también utilizar otra metáfora, un poco como cierre de todo lo que venimos planteando y retomar algunas cosas sueltas como para mirarlas. Esta es una obra que no tengo registro de qué museo es, pero es una obra de arte que está expuesta en un museo. ¿Qué ven? Parece un muro, ¿no? Seguro. Sí, parece un muro. ¿Qué más? Una pared de ladrillo rústico en medio Ujú. de un contexto que tiene otro tipo de estructura. Muy bien. ¿Qué más? Tiene una deformación. Ujú. Sí, ¿algo más? Una Está pegado a división. una pared. No escuché, perdón, ¿una pared? Está pegada por un lado a una pared, en la otra Ah, parte no. sí, bien, bien, está pegada.
por un lado, es un muro, ladrillos rústicos, tiene una deformación, está en un Tiene una contexto. determinada altura, o sea, tiene una medida. Bien. ¿Algo más? Ranford, ¿vos querías decir algo? ¿Me pareció? No, sí, una división, algo incompleto, no sé cómo encajaría con algo más moderno. Ajá. Bien. Esto está expuesto en un museo, ¿eh? Es una obra, con todo eso que ustedes dicen. Ahora les voy a mostrar algo. Un libro. Son Este los es, libros. este es el muro, pero visto el detalle, La deformación era por el libro. y entonces ahora los invito a volver a mirar ¿Y esto. qué libro es? No sé si se ve bien. No se ve el No, título. no se ve bien. No. Está deformada Sí. la imagen. No sé. El poder de la palabra. Vuelvo para atrás ahora. Y entonces ahora, ¿cuál es el sentido de esta obra? La huella que deja la palabra. Hay algo distinto, ¿no? Hay Sí. algo que rompe con eso que ustedes señalaban. Es un muro, tiene ladrillos rústicos, tiene una altura, está apoyado, tiene cierta característica, pero hay algo que puede La generar influencia, la influencia de ese otro elemento en esa pared. la influencia de algo que genera un movimiento, ¿no? Hay algo que detectamos, había algo que no estaba, había alguna imperfección, algo no estaba del todo bien ahí. Y cuando ampliamos la posibilidad de pensar en qué cosas pueden provocar cambios, qué cosas pueden provocar un movimiento, aún en una pared que parece más o menos sólida, obviamente es una metáfora, es una obra de arte, yo la uso para simplemente provocarnos a pensar y a mí me parece que los artistas en general suelen tener elementos que con algún elemento tan simple nos pueden dejar pensando o mirando, ¿no? En metáforas potentes para pensar nuestras propias tareas. Un muro que se altera, parece pequeño, ¿no? Lo que está molestando allí. Sin embargo, se nota que hay algo distinto. Y es un libro, y es la educación, y es la posibilidad de la formación, y es la palabra, y es eso que nosotros podemos provocar, es la influencia, es la huella, es la marca, que puede hacer que algo en la vida de una persona se altere, cambie, provoque una ruptura con algo que tal vez no era lo mejor, tal vez tiene sus limitaciones, la posibilidad de pensar en también el trabajo en nuestras instituciones, provocando eso, algo que rompe, incluso con una pequeña modificación, ¿no? Pero que todos observamos que algo le pasaba a esa pared y algo estaba moviéndose en ese camino. A mí me gusta jugar con estas metáforas y seguramente a ustedes se les deben estar imaginando otras. Todas las cosas que ponen en los muros cuando las ilustran están buenísimas. Esos memes, esos gráficos que ustedes agregan están muy interesantes. Y a mí me parece que desde el punto de vista didáctico, animarse a jugar con estas cosas nos permite como pensar en clases que también provocan otros pensamientos o nos ayudan a poner... em, en juego otro tipo de pensamiento, ¿no? A través de estas pequeñas imágenes. Entonces, un poco como ilustración de esto que no sé, que sobre lo que estamos trabajando, que es la palabra, los valores, la influencia que una institución puede tener aún en aquellas familias o aún en aquellas personas que no vienen a buscar exactamente lo que esta escuela que pertenece a una iglesia puede estar transmitiendo. Vienen por algo, pero nosotros podemos ofrecer alguna cosa que provoque un cambio, que puede tener que ver con nuestros valores, que puede tener que ver con nuestras modalidades de trabajo. Ahora, todo eso hay que cuidarlo, ¿no? Como Sergio señalaba, que no sea
o que no genere la reacción contraria justamente a lo que no queremos transmitir. Bueno, a mí me parece siempre interesante cómo las imágenes nos dejan pensando algunas de esas cuestiones y me parece que está bueno poder pensar en este recorrido que hicimos, mirando un poco, tal vez como cómo estos elementos sobre los que trabajamos en la materia nos pueden ayudar a pensarlos o a pensar desde un lugar distinto. Trabajamos con 3 unidades de trabajo, ¿no? En el programa teníamos estas 3 unidades para pensar en un recorrido posible para mirar la educación como una herramienta para la misión, para poder volver a mirar aquellas cosas que tienen que ver con la misión de nuestra iglesia, pero desde una perspectiva distinta. Entonces tomamos una primera unidad donde pensamos en la educación como una herramienta, donde tratamos de entender la complejidad del hecho educativo, donde tratamos de entender cómo cambia la perspectiva según el contexto particular y la importancia de entender eso, de entender cuál es el contexto, de entender las características que estos tiempos de convergencia cultural nos traen, de desarrollos tecnológicos, de manejo del tiempo diferentes, de las necesidades y de construcción de subjetividades distintas. En la segunda unidad trabajamos un poco los procesos de formación y las prácticas, donde analizamos un poco esto, la intencionalidad, la importancia de la intencionalidad del docente y la posibilidad de que los docentes, los predicadores, los pastores, los coordinadores, quienes están a cargo de esos espacios, sean conscientes de cuál es su intencionalidad, explícitamente y también de lo implícito, de cómo atraviesan nuestras propuestas estos espacios que tienen que ver con construcciones distintas y que nos abren perspectivas distintas y la importancia de generar una perspectiva más constructiva, más pensada en la comprensión, el analizar pensamientos críticos, el revisar esas perspectivas. Y por último, la última unidad, donde tratamos de mirar esos espacios educativos ya con otra característica, más formales y que también dan una característica distinta a la tarea que desarrollamos. Ese fue un poco el recorrido, con la intención de que podamos revisar, reinventar, reconstruir, tal vez desandar y volver a pensar un poco las prácticas pastorales, las cuestiones que tienen que ver con aspectos educativos de la misión. Y yo tomé algunas ideas un poco como síntesis de ese recorrido que hicimos, ¿no? Hablamos de la necesidad de reconocer las tendencias culturales, hablamos de la importancia de conocer a nuestros estudiantes, a los miembros, a aquellas personas, digo, miembros en términos de iglesia, ¿no? De con quienes compartimos esta posibilidad, nuestro público, quiénes son aquellas personas a quienes destinamos nuestras acciones, nuestra tarea. La importancia de pensar con otros. Inés lo planteaba claramente, esta idea de formar equipos, de no hablar de capellanía, sino de pensar en pastorales educativas, en equipos en los que tal vez no haya tantos pastores. Hay otras personas, pero forman parte de esta idea de pensar y construir con otros, incluidos también los estudiantes. Tratar de pensar o de construir conocimiento original, conocimiento que sea propio, que tenga que ver con la necesidad específica para esta institución en particular. Colaborar o generar intercambios y conversaciones potentes, el valor de la palabra, la posibilidad de escuchar al otro, de revisar nuestros propios discursos. Hablamos de pensar en los conocimientos como en nuevos escenarios, como atender esos nuevos escenarios y aquellas cosas que nos provocan o que nos ofrecen.
Hablamos también de generar tiempos que implican mayor calidad, posibilidad de estar desconectados en algunos momentos específicos en los que nos vinculamos con las personas. Hablamos de reconocer los distintos espacios de emisión, de poder prestar atención a esas cuestiones. Merie nos hablaba de ponernos frente a todo fatalismo sociológico, frente a todo futuro antedicho o destino marcado, el poder ofrecer desde nuestras instancias siempre una alternativa a algo diferente. Y veíamos un poco esta idea de sacar a la escuela de la escuela o sacar a la iglesia de la escuela hacia afuera, hacia otros espacios, a vincularse con otras personas para poder transformar la realidad. Entonces, digo, hicimos este recorrido por la materia, un poco con esta intención de poder revisar estos elementos, de ir mirando desde el concepto de educación hasta lo que nos proponemos como prácticas o propuestas de enseñanza o la concepción de enseñanza, hasta cuál sería el rol en otros espacios o instancias diferentes. Este fue un poco el recorrido previsto, con la intención de tener algunas perspectivas desde lo didáctico, algunas perspectivas desde los contextos, alguna mirada desde el rol específico y poder atender a esta complejidad y la potencia que las actividades educativas pueden tener para nuestro desarrollo en la misión o para desarrollar la misión de la iglesia. Hasta ahí fue el recorrido. Los materiales tuvieron que ver con eso, las síntesis tuvieron un poco esa intención y lo mismo el trabajo final, donde la idea es el recuperar algunas de estas cuestiones pensando alguna acción concreta en función de estas cosas que veníamos hablando. Es una síntesis, es nuestro último encuentro. En el próximo vamos a charlar sobre lo que ustedes van a ir produciendo, pero está abierto el espacio, está abierto la posibilidad de algún intercambio, una opinión sobre este recorrido que hicimos, sobre aquellas cosas que les resultaron más significativas, sobre aquellas que les permitieron tener una visión un poco más acabada de algunos elementos, bueno, y resultaron más confusas. También vale poder plantearlo. Yo pienso que el recorrido fue claro, claro, útil y otorga obviamente las herramientas, ¿no? Bueno, por ahí yo tengo un poco de lo que es docencia y eso es como que uno lo hilvana un poco más de esa perspectiva, ¿no? Pero no deja de ser también un desafío al cual implementarlo desde, o sea, lo que es de iglesia adentro es una cosa, ¿no? Pero el tema es cuando salimos de la comunidad para poder intervenir como equipo pastoral es ya una manera interdisciplinaria, ¿no? Multidisciplinaria para abordar distintas problemáticas, ¿no? Que yo, como la adicción, el abuso, la violencia, cosas que en cierta manera, bueno, los recorridos nos han dado herramientas como para poder tener un panorama más abierto. Ese es mi aporte. Muchas gracias. A mí también me gustó bastante, profesora, las herramientas, los procesos, o entender que también la fe es un proceso, así como en la educación, donde vamos aprendiendo, creciendo, en los diferentes, en cuanto a la iglesia, en las diferentes etapas o siglos vitales, cómo uno va afrontando de acuerdo a la necesidad y a los espacios que brinda la iglesia, en mi caso porque trabajo en una, y bueno, los sábados trabajo en un instituto de música, donde compartimos también materias ministeriales. En cuanto a ese espacio o herramienta que me permite integrar personas de diferentes denominaciones, generar esta diversidad, el currículum oculto, el rol del docente, todo esto también me ha aportado
a una tarea con más apertura o a una función con más apertura. Muy bien. Y ha sido mm, ha sido valioso, muy valioso transitar por todo esto. Nos deja pensando y con un gran desafío, porque uno debería pensar en todo esto, en cada planificación y en cada actividad que hacemos, en los estudios bíblicos, eh, incluso en la predicación, en muchas actividades, ¿verdad? Y deberíamos poder conversar estos elementos en grupo, aún sin ser especialistas, ni tener una formación así eh, este, profesional en esto. Eh, Mucho lo hacemos en forma intuitiva, Ujú, este, pero es importante pensar esto y aún hacer un análisis retrospectivo con estas herramientas puede servirnos de las actividades para aprender, ¿verdad? Eh, Otra que quería decir, es un desafío grande, pero es muy importante. Yo creo que tanto esto como lo que hemos aprendido en comunicación son herramientas básicas para este trabajo, ¿verdad? Para ujú, estas actividades, comunicación y educación. Eh, de alguna manera, algo que nos desafía muchísimo en la comunidad es lograr la participación de la comunidad, ¿verdad? Eh, Salir de lo pastorcéntrico y que las personas se involucren y se sientan valiosas y que pueden hacer actividades y hacer equipos y, y bueno, supongo que también estas herramientas pueden servir en ese sentido, y que eso es necesario, es, es imprescindible que haya equipos y que la gente se involucre, aunque no tenga formaciones, porque la comunidad de la iglesia es lo que tiene, la diversidad de edades, de procedencias, de formación, de educación, pero lograr transmitir que todos pueden aportar y que todos, el intercambio es lo más valioso. Ahí está el desafío, ujú. este, ahí está el desafío. Bueno, sí, un tremendo desafío, ¿no? Tenemos ahí. ¿Algún comentario más? Em, A mí me preocupa siempre también que en las clases, de alguna manera, además del contenido que venimos mirando y que tiene que ver un poco con estas cosas que ustedes señalaban, o por lo menos la intención de ofrecer esta perspectiva para poder tener herramientas, y por supuesto es un recorrido muy abreviado y una selección que obviamente, según los intereses de cada uno, las necesidades y la formación, puede tener un montón de otros devenires, ¿no? Yo selecciono algunos capítulos, algunos materiales, pero en función del propio recorrido y de los intereses, eso cambia. También es pensar la estructura de las clases como un elemento que nos puede ayudar a pensar en esas herramientas concretas y ponerlas en juego, ¿no? Esta idea de
utilizar algunas ilustraciones potentes o algo que pueda como variar la atención, tratar de, en función de todo lo que venimos diciendo de los contextos tan complejos, con tantos atractivos puestos en términos tecnológicos y variados, concentrarnos en algunos espacios de reflexión, de concentración, de conversación, de cara a cara. También es complejo y poder tener algunos recursos que en general las imágenes nos ofrecen o que el arte nos puede provocar a mostrar o algunos elementos de ese tipo nos pueden ayudar a mirar, tiene un poco que ver también con la estructura propuesta, si bien esta es una clase un poco corta, porque una hora es un espacio muy corto para poder pensar en algunas otras cuestiones, pero tiene la intención de que también esos elementos desde la propia estructura de la clase ofrezca alguna herramienta más para pensar esos espacios de intercambio, de encuentro o de provocación para pensar desde algún otro lugar. Muy bien. En Profesor, principio, una preguntita. sí, En el caso, por ejemplo, cuando uno termine esta licenciatura en teología, ¿usted qué recomienda o como herramienta eh, para la docencia? ¿Un profesorado o una licenciatura en educación como para complementar la carrera? ustedes tienen ahí mismo en UCER el profesorado universitario. Ideal. Nos van a tener otra vez de profesores. El profesorado universitario de UCEL dura 1 año y medio y está pensado justamente para gente que tiene una carrera de grado cursada en cualquiera de las disciplinas y lo que se dan son las materias pedagógicas o específicas del profesorado. Entonces otorga el título de profesor en el título de grado que ustedes tengan. Está pensada justamente como un plan complementario. Si bien es un título de grado, porque es un profesorado, para poder participar tienen que tener un grado. Entonces, depende la dedicación que ustedes quieran. Hacer una licenciatura en educación, por supuesto, a mí me parece maravilloso, pero son otros 4 años de formación, por lo menos. Si la idea es tener recursos para poder mirar en perspectiva estos elementos de didáctica, de organización escolar, de tecnología, de pedagogía, de práctica, de psicología evolutiva, y eso es el profesorado y dura 1 año y medio y tiene una cursada semipresencial. O sea que yo les digo lo de UCEL porque lo tienen en la propia universidad y hay mucho que se hace virtual, pero hay muchos de estos profesorados que son complementarios a las carreras de grado que, que la gente tiene. O sea que depende el tiempo y dedicación que ustedes le quieran ofrecer o dedicar a una cosa así, ¿no? Pero el profesorado de UCEL lo recontra recomiendo. Pero no porque estoy yo. Hay un cuatrimestre en el que yo no doy clases, pero es muy bueno. Es muy bueno. O sea, está pensado justamente, y es interesante por algo que es que hay gente egresada o con formación de grado de diferentes materias. Entonces es muy interesante la diversidad que ahí mismo se produce, porque hay gente que viene de las carreras más duras, como ingeniería o cosas, y hay gente que viene de las sociales o del arte, y esa sinergia que al principio parece, bueno, son materias muy disímiles, y después esta cosa de cómo cada uno piensa con una estructura de pensamiento distinto, es muy interesante también en el intercambio que se genera. Pero hay montones de instituciones que tienen estos profesorados complementarios, ¿no? Pero bueno. Profesora, disculpe, igual esta licenciatura te habilita para enseñar distintas disciplinas dentro de lo que son los seminarios, entiendo, y sobre todo he estado averiguando acá más allá del trayecto complementario que son de las pedagógicas, acá le llamamos
trayectos complementarios de materias pedagógicas, que son las que te hacen falta como para que vos te inscribas en la junta, por ejemplo, y quieras enseñar. Pero entiendo que igual te podés inscribir, porque hay, por ejemplo, acá hay ofertas en algunas carreras en el nivel superior que están pidiendo teólogos para enseñar ciertas disciplinas. O sea que también te podés inscribir. Lo que sí hay, la formación que creo que es lo que usted está diciendo, que acá no la hemos tenido, profe, tan así, porque obviamente no había una materia, esta es la más pedagógica que tenemos hasta el momento, es, por ejemplo, armar un plan de clase, por ejemplo, que No, eso, no, claro. tener, A ver, son cosas diferentes. Una cosa es qué título habilitante se necesita para el universitario o el terciario. La licenciatura los puede habilitar. O sea que sí, en cualquier seminario o universidad, el título de la licenciatura los habilitaría. Otra cosa es en un nivel secundario, donde a veces licenciados pueden trabajar, a veces no, porque les exigen las materias didácticas, digamos, o claro, formación más pedagógica, que eso un profesorado lo da. Lo que ustedes están cursando es una licenciatura en teología, no tiene materias que tengan que ver con la didáctica. Está pensado el plan de ustedes en un tronco de materias que tienen que ver con lo teológico y luego todo lo que tiene que ver con la mirada más práctica, como comunicación, mediación, educación y esas materias lo comento porque estuve también en la elaboración de este plan, cómo concebimos esto, que tenga una buena formación teórica, teológica, pero después tenga algunas, o sea, las ramas más prácticas, como para ser un poco más instrumentales en términos de poder pensar la cosa concreta, donde después hay que bajar a tierra toda esa formación teológica que nos parece que en algunos seminarios a veces quedaba como un poco separada de la formación teológica, ¿no? Que quedaba como allá arriba y después cuando uno llega a la iglesia, ¿cómo se hace? Es lo que nos pasa muchas veces a los docentes. Tenemos una formación teórica y después tenés 30 pibitos que no quieren estar sentados ahí y les tenés que enseñar. ¿Cómo se come eso? Bueno, eso se come en un profesorado y se aprende mucho en la práctica. Eso también es cierto, pero la idea de las materias que ustedes tienen en teología, en esta licenciatura de teología, tiene que ver no con enseñarles a hacer un plan, no tienen materias didácticas ni pedagógicas específicas, es educación para la misión, los elementos de mediación, que no me acuerdo cómo se llama la materia, pero que tienen que ver con darles una perspectiva más instrumental a eso. Para pero pensar en, estaría bueno, profe, conocer, capaz que en cada provincia las incumbencias que tiene el título, claro, digamos, en el eso nivel hay que superior. averiguarlo. Y en el secundario hay una parte en el Ministerio de Educación que se pide las incumbencias, o que se presenta el título y de Sí. ahí te dan una hoja para ver. A veces hay hasta 4 materias que puedes enseñar en el nivel superior, a veces en el secundario hasta 3 o 4, dependiendo. Pero sí está bueno pedir a las incumbencias en el ministerio de cada provincia, digamos, como para Claro. ver. Ahora, si lo que ustedes están pensando es en una formación, en tener más recursos, me parece la pregunta que me hacía Ranford, creo que ¿y por qué les digo lo del profesorado de UCEL? Porque lo conozco, porque vengo trabajando allí hace un montón de años y porque está pensado para esta necesidad de complementación. Pero hay profesorados de 2 años. Nosotros en general se lo llama profesorado, pero hay instituciones que le dicen, como dice Alicia, en algunas jurisdicciones, que es un trayecto de complementación de las materias didácticas. Bueno, eso depende de lo que ustedes quieran. Yo ofrezco el de UCEL El, porque el está profesor, buenísimo. el profesorado de UCEL, ¿es en esta modalidad también? En realidad, sí, hacemos un encuentro presencial al inicio de la cursada del cuatrimestre y suele haber uno sobre el final del cuatrimestre y dura 3 cuatrimestres, 1 año y medio. Pero la mayoría de las clases son virtuales, a veces hay alguna, pero en general justamente lo que hacemos es tener algún encuentro presencial al inicio, donde además articulamos todas las materias del cuatrimestre. Eh,
y si alguno no puede participar, hay una instancia virtual, pero tiene esas características. Después, si les interesa, averígüenlo Ajá. la actual directora es Ana España. Em, está bueno, tiene estas características, por eso me animo a sugerirlo, porque ustedes no están por acá, no sé. Lo que hay que averiguar es si el profesorado hecho acá tiene el mismo valor en Uruguay, por ejemplo, eso no lo sé. Esto que Alicia dice de las incumbencias, dentro de Argentina, a su vez, cada jurisdicción tiene una normativa diversa, entonces también hay que ver eso no lo sé, pero el profesorado de UCEL como profesorado universitario en la Argentina seguro que sí, y si tiene que ver con una formación específica en el área, como para tener más recursos, cualquier profesorado, desarrollo de materias así específicas les viene bien, por supuesto. Bueno, bienvenido Alejandro, estábamos haciendo el cierre ya, así que Disculpen, pero me agarró o sea, yo soy secretario de la JUMO, ¿no? Ellos saben, ¿no? Y la verdad que estamos con un montón de problemas y me dijo el presidente, no, es una hora, le digo, mirá que a las 7 tengo clase. Y recién le dije, mirá, por favor, le digo, porque me avisó Ángel que le pedí cómo va, me dijo, sí, ya estamos al final y bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Es una no, actividad ecuménica. no hay problema, no hay problema, Disculpame. se ¿Eh? entiende. Sí, sí. Em, bueno, muy bien. No sé si hay alguna duda, comentario, pregunta. Ah, Alejandro y Alicia, que llegaron un poquito más tarde, Sí, estamos viendo de la entrega del trabajo, hacerla durante esta semana, que sí. estamos viendo que la mayoría podría llegar a hacerlo, y encontrarnos el lunes que viene para hacer una presentación o defensa de ese trabajo, pero previo me lo tienen que mandar a mí para que yo pueda leerlo. La Ahora, idea sería sí. reunirnos el lunes que viene, pero yo les había dicho en el mismo horario, pero tengo un inconveniente y tengo que estar a las 7:30 del lunes que viene en otro lugar. Entonces preguntaba si pueden ustedes a las 6 de la tarde, 6:30, si es posible, el lunes que viene para hacer esto mismo que habíamos propuesto de hacer que cada equipo, que si lo hacen en grupo o individual, tengan unos minutos para hacer la presentación y la defensa. Si no pueden llegar a hacer el trabajo ahora y necesitan postergar la entrega, no hay problema. Lo único que no vamos a tener esta instancia de presentación y discusión o debate, pero el trabajo lo pueden presentar después, yo lo corrijo y tendrán la nota. Y si hay sería bueno que puedan estar el lunes, pero si no pueden estar, también es entendible. Estamos hablando del trabajo, discúlpame, te voy a hacer El repetir. trabajo final, Sí, pero el trabajo que habíamos hablado la semana pasada, exacto. nosotros estábamos en un grupo, pero que aparte había que hacer una parte, perdón la redundancia, había que Sí, hacer digamos, una parte del trabajo, ponerle una apreciación personal, sería. exactamente. La idea sería, si ustedes lo hacen en grupo, Sí, el cuerpo del trabajo es en grupo, sí. pero a continuación cada uno agrega una carilla, no mucho más, una carilla con una apreciación personal sobre el trabajo, sobre lo que, como complemento de ese trabajo, una reflexión personal sobre ese Ah, ok. trabajo. Sobre el trabajo que vamos a hacer. Sí, o sobre lo que les tiene que ver con como es una síntesis de la materia, entonces puede Ah, ser sobre bien. el trabajo o una cuestión personal sobre el aporte de la materia o la reflexión que a ustedes les haya provocado este tránsito por esta materia. O sea que como es personal, ahí ustedes pueden tomar o el trabajo o la materia o alguna idea que les parezca significativa y como es personal, ahí cada uno vuelca lo que quieren. ¿Pero No va todo junto o te lo mando? eso, Ah, sí. El trabajo tiene el nombre de todos, el desarrollo con el trabajo elaborado entre los miembros del grupo y a continuación ponen Alejandro, apreciación personal, escribe. A continuación, Sergio,
escribe a continuación Alicia, no sé, quienes estén, si uno lo hace individual, no hace falta, porque ya su trabajo es una apreciación personal en Claro. cuanto a lo que quiera volcar ahí. Pero si es en grupo, no tiene que ser extenso. El trabajo tiene 6 carillas, ¿sí? Y cada uno puede agregar una página, un poquito más, no hay problema, pero hay una intencionalidad en que sea sintético el trabajo. Perfecto. Bueno, y a las 6 sería a las 6 de la tarde. ¿Podrían ustedes? Porque si lo pueden, si pueden ustedes, sería maravilloso, así yo llego a la otra actividad y hacemos un cierre con los trabajos ya cerrados, ¿no? Sí, perfecto, sí. Cuando Y, más rápido, mejor. ¿Y cuándo tendríamos a ver, perdón, no me estoy fijando la agenda. Sí, yo no tengo drama. ¿Cuándo tendríamos que entregar el trabajo Y yo grupal? tendría que leerlo para el lunes, entonces estaría bueno que me lo entreguen, no el lunes, No, si fuera posible, no el domingo, también. el sábado, qué sé yo, así puedo llegar Ah, a bueno, leer. Si lo tienen antes, me lo mandan antes, obvio, y yo intento, voy a ir entrando a ver si hay alguno y lo voy leyendo, así llego perfecto, al lunes con el trabajo leído. Sería lo ideal. perfecto. Bien, profe, nosotros vamos a trabajar con los autores que vimos dentro de lo que son las unidades, pero también podemos tomar alguna otra reseña porque nosotros vimos en otra, hay materias que hemos trabajado algunos temas parecidos y bueno, hemos tocado Sí, algunos sí. otros autores que Sí, podríamos por agregar. supuesto, por Perfecto. supuesto. Obviamente la idea es que se ponga de manifiesto el trabajo en esta materia, pero No, si no, no, tienen por aportes supuesto. de otros autores, la idea es que sea integral la formación, así que por supuesto, sí, sí, Perfecto. ningún inconveniente. De Bueno, hecho, yo hice una selección de textos y traté de ponerles incluso los libros completos, porque si cuando tengan tiempo, ganas, aire para respirar y si algún texto les interesa, tienen el material ahí disponible, no cuando están cursando un montón de materias, pero por eso traté de ponerles la mayor cantidad de textos que conseguí completos para que los tengan disponibles para consulta, ¿no? ujú. Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. No, Muy bien. Entonces, nos vemos el lunes que viene a las 6 de la tarde y ustedes me van entregando el trabajo a medida que pueden y bueno, nada, espero que lleguen bien. bueno, muchas Ángel, gracias. ¿vos querías decir algo o estabas saludando? Ah, nos saludamos. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias Ah, gracias a entonces. vos. Hasta